Maternarte. Yo soy Marta y hoy estoy con Laia. Antes de empezar con el tema, me gustaría que Laia, para quien no te conozca, pues te puedas presentar un poquito. Vale, bueno, yo soy Laia, soy psicóloga y ahora mismo trabajo sobre todo con temas de autoestima y de relaciones que no acaban de funcionar, sea por un motivo o por otro. Así que, bueno, normalmente lo relaciono todo mucho a relaciones con el autoestima, o sea que va a ir saliendo, supongo, un poco de todo. Pero bueno, eso es lo que hago ahora mismo, sesiones online sobre autoestima y relaciones. Estupendo. Pues justamente de autoestima, ¿no? Queríamos hablar. No sé si habías pensado en la misma publicación que yo te señalé tuya, que me hizo pensar y dije, ¿por qué no profundizamos un poquito por aquí? Sí, o sea, al final yo creo que es lo que estuvimos hablando, ¿no? Que el tema de autoestima, cuando se hacen vídeos o publicaciones sobre autoestima, es como que se esperan unos tips o una hoja de ruta a seguir. Y yo creo que una de las dificultades que tenemos algunas psicólogas es sobre todo explicar eso, ¿no? La idea que tenemos detrás de todo esto, que la autoestima como es algo que se vende mucho en libros o en cualquier artículo aparece y no, o en cualquier revista, nos parece como algo muy fácil de trabajar y no es fácil porque es algo que al final afecta a toda tu persona, ¿no? Y a todas tus relaciones, a tu trabajo, Es decir, envuelve muchas cosas y no es tan sencillo dar unos tips para trabajar, sino que tiene que haber un trabajo profundo. Entonces, la sensación es como que en la calle, por decirlo de alguna forma, ¿no? Las personas que no son psicólogas o que no tienen formación en ello, ven la autoestima como algo muy pequeñito y luego, en cambio, en trastorno mental o otras cosas es como algo, eso es otro tema, ¿no? Cuando la autoestima no es en 2 sesiones ya está apañado, que se dice, ¿no? Exacto. Y Si es yo que al creo que la idea es final esa. la autoestima, el autoconcepto, ¿no? Es un poco la idea que yo tengo de mí misma, el amor que me doy a mí misma. Entonces, eso también va a depender del amor que he recibido, de las cosas que me han dicho también, ¿no? O sea, mi autoestima va a estar Exacto. como muy marcada tanto en positivo como en negativo en ese sentido, ¿no? Es decir, pues si me han dicho qué traviesa, qué inquieta, qué, ¿no? Como qué movida en ese sentido, o lo contrario. Entonces yo me voy como haciendo una idea de mí y ya no solo de adjetivos, sino si eso en mi casa, en mi entorno, ha sido dicho como algo, qué niña más traviesa, qué bien, qué juego, qué alegría, Sí, o para allá, qué traviesa eres, ¿no? Entonces un exacto. poco va a depender también de ahí, de dónde hemos generado esa relación con nosotros mismos. Y claro, podemos leer un tip, no te digo que no, porque en Instagram, que estamos las dos, ¿no? Es lo que decíamos, que pues hay otros profesionales, a lo mejor incluso psicólogos, pero más a lo mejor profesionales del coaching, ¿no? Que trabajan más con esas herramientas, como de objetivos, entonces ahí Sí, pueden dar como esa hoja de ruta, ¿no? Entonces es como complicado, ¿no? El que se entienda un poco, porque yo siento incluso que en publicaciones donde a mí me sugieren como más los consejos, las recomendaciones, sí, ¿y ahora qué hago? Es precisamente cuando hablo de infancia, ¿no? Pues cuando me acuerdo que el otro día publiqué uno de que es probable porque no es acción-reacción, sino que la infancia pues tiene un peso, pero no es como tan claro, así, ¿no? Entonces publiqué que es probable pues que si en tu infancia has sentido pues juzgado, pues que de adulto, en tu vida adulta, en tus relaciones, te sientas con miedo a que te juzguen, ¿no? A no ser, a no mostrarte como eres. Entonces ahí es donde yo más recibo, ¿y ahora qué hago? Y claro, siempre les digo, ¿no? Pues esto es un trabajo terapéutico, esto, lo que me va bien a ti, pues a ti a lo mejor no te funciona, ¿no? Y parece como exacto. que nosotras sepamos la respuesta, ¿no? El tip, el consejo, y que no queramos darlo, ¿no? Y es algo que cada uno tiene que descubrir cuáles son las cosas a trabajar y qué es lo que necesita. Exacto. Exacto. Por ejemplo, yo creo que una de las cosas que pasa en temas de autoestima es que cuando tú le puedes dar lo que decíamos, ¿no? Ahora, Marta, que tú le puedes dar unos tips a una persona y le pueden servir porque hay cosas que están estudiadas y que son cosas que se pueden trabajar, pero claro, volvemos un poco a lo de siempre, ¿no? Si alguien quiere, para empezar, que muchas veces autoestima también lo ligamos mucho a autoimagen, ¿no? O sea, cómo me veo físicamente o cómo me veo, cómo soy como persona, cómo soy como cuerpo, ¿no? Es como que hacemos esa distinción.
¿no? También siempre como muy separado. Y después que también una persona cuando quiere unos tips de autoestima, yo siempre pongo un poco el mismo ejemplo. No es lo mismo una persona con baja autoestima que quizá ahora sus problemas están más focalizados en el trabajo y en el boicot que se hace en el trabajo, por ejemplo, que no es capaz de reconocer sus fortalezas, las cosas que hace bien, tal, a una persona que quizá su baja autoestima le haga estar en una relación tóxica, por ejemplo. No es, o sea, sí que se trabajará la autoestima, pero no se trabajará del mismo modo. Entonces yo creo que ahí está la dificultad a veces de entender que todo es lo mismo, ¿no? Igual que una persona con una depresión no es lo mismo una persona que otra, y el tratamiento tiene que adaptarse a cada persona. En temas de autoestima yo creo que es lo mismo, ¿no? De dónde te viene a ti, ¿no? ¿Qué concepto tienes sobre ti mismo? ¿Cuál es tu identidad? Porque hay muchas veces que nos queremos querer, pero tampoco tenemos muy claro quién somos. Entonces, si no tengo muy claro quién soy, no puedo querer lo que soy, ¿no? O si no acepto lo que soy, ¿no? Por ejemplo, en relaciones eso pasa mucho. Muchos motivos de consulta siempre son, ¿no? Quiero mejorar mi autoestima porque soy muy insegura. Entonces, cuando empiezas a ver qué entienden por autoestima es quiero ser negligente conmigo misma y quiero tolerar las cosas del otro sin que a mí me afecte o me haga estar insegura. Entonces, ¿qué entendemos también por autoestima, ¿no? Que a veces yo creo que el concepto está un poco ambiguo. Claro, y te escuchaba y me hacías pensar, ¿no? Que muchas veces a lo mejor desde ahí, o sea, desde esta, o sea, de haber entendido como la autoestima desde un modelo más médico, ¿no? Por así decirlo, pues cuando hablamos de pues, autoestima baja, alta, es como, ay, pues yo la quiero tener alta, ¿no? Entonces también es como, a lo mejor, pues voy al médico porque tengo aquí, o voy al dentista porque tengo una caries, mira, pues me la trata y ya está. Entonces, es como traspasar a la mente, a las emociones, al cuerpo, el mismo modelo de me pasa esto, dame esta solución, ¿no? Exacto. Entonces también es como el modelo a lo mejor se ha entendido de manera distinta, ¿no? Porque yo creo que la autoestima es verdad que puede estar más a gusto, más a disgusto, por así decirlo, con tu autoestima, pero al final yo puedo tener, por ejemplo, pues una autoestima considerada alta, pero voy a tener días que a lo mejor me sienta con menos autoestima, con menos seguridad, me vea menos guapa, ¿no? Que siempre es como, voy a llegar aquí como a un ideal de que me voy a mirar todos los días al espejo y voy a decir, guau, soy la mejor del mundo, qué guapa soy. Y a veces lo que hablamos, ¿no? De la autoestima no va por ahí. La autoestima es como me conozco, como me estoy conociendo, me quiero. Es decir, me conozco las luces y las sombras, que esto es un poco, me venía mientras me escuchaba yo, como en las relaciones, ¿no? Tú al final, cuando empiezas a conocer a una persona, no es, o sea, hay como mucha cosa del amor a primera vista, pero en realidad no es tanto amor, es la atracción. Yo empiezo a querer a esa persona cuando voy conociendo cómo es. No llega el primer día y digo, guau, es que te quiero ya, ¿no? Entonces es como lo mismo en la relación con nosotras mismas, ¿no? Si hay un día que a lo mejor sigo un tip y digo, me tengo que poner delante del espejo y decirme 10 veces lo guapa que soy. Ya, claro, pero si no sé qué es lo que me hace no sentirme guapa, si no sé que a lo mejor me han pasado cosas que hacen que me sienta más insegura, si no atiendo como esas cosas, puedo hacer el tip y sentirme igual. Exacto. Y que después yo creo que también hay un tema en estas cosas, lo que decías de las luces y las sombras, ¿no? Que al final cuando tú te conoces, yo creo que una de las partes de que cuides de tu persona y de que te quieras, ¿no? Ya no tanto si tienes autoestima alta o baja, lo que decías tú, ¿no? Que me parece que es como un medidor aparte muy complicado de aplicar en el día a día. Lo más importante es que te pongas a ti las cosas fáciles, ¿no? O sea, si a mí sé que una cosa me va a suponer enfrentarme contra mí misma constantemente y hacerme daño y tal, es ponerte fácil y ya, por ejemplo, no entrar en esta situación o en esta relación. Es decir, que la autoestima no es tanto verte genial, que creo que es la idea que a veces hemos podido tener todos, ¿no? Sino conocer también esas cosas que dominas menos, esas cosas que te hacen más daño, esas cosas para las que eres tú más vulnerable y quizá decidir no exponerte, porque también entendemos, y creo que hay mucho el concepto de si yo tengo una autoestima alta o yo estoy muy segura de mí misma, me voy a exponer a todo y que pase lo que tenga que pasar. Y es, oye, pues yo si me quiero, es como si tienes un hijo, ¿no? Si lo quieres también,
hay cosas de las que lo proteges, ¿no? Y es normal, hay cosas que quizá preferirías que no viera o cosas que, pues para ti mismo un poco lo mismo, ¿no? O sea, si yo me quiero y sé que hay un tipo de funcionamiento de las personas en amistades, en familiares, en parejas que me duelen, quizá autoestima es decidir no tener esas relaciones o coger distancia en esas relaciones. Ujú. O si yo sé que me machaco mucho el cuerpo y que me cuesta mucho encontrar un punto medio cuando hago ejercicio, quizás es mejor que encuentre otras formas de ejercicio que no me machaquen tanto, ¿no? Y no obligarme a hacer eso, a hacerlo bien y a quererme encima, ¿no? Que es como, venga, encima la guinda, de encima te tienes que gustar, querer y, ¿no? Que a veces es rebajar, yo creo que autoestima es rebajar exigencias también. Total, porque al final si vamos como a la raíz de la palabra, ¿no? Autoestima que sugiere, ¿no? Es como pues la estima que yo misma me doy, me tengo, el amor que me tengo. Entonces, muchas veces justamente es lo que tú dices, ¿no? Y esto era lo que aparece en sesión también de pues personas que a lo mejor están acostumbradas a vivir como con ciertas tensiones o malestares y cuando esos van rebajando es como, ay, me siento bien, pero no estoy cómoda sintiéndome bien, sintiéndome tranquila, porque mi historia de vida pues tiene más que ver con estar como en alerta, como estar inquieta, ¿no? Y entonces a veces también es, yo no me merezco sentirme en tranquilidad, ¿no? Entonces, si yo siento que no merezco esa tranquilidad, esa seguridad, no me la voy a dar. Si yo no me la doy, a lo mejor también voy a estar en lugares donde tampoco la consigo. Claro, sí, exacto. Y yo creo que también venimos de generaciones que han sido muy mentales, muy racionales, ¿no? Y por lo que han vivido, porque es normal y porque no se daba tanta importancia a algunas cosas, había, supongo, también cierto desconocimiento de cómo funcionábamos y volvemos un poco a lo de siempre. A ellos les puede haber funcionado, pero a nosotros esa forma más mental de funcionar ya no nos funciona, necesitamos algo más, necesitamos darle más lugar a las emociones, ¿no? Entonces yo creo que a veces seguimos un poco como para atrás y para adelante, ¿no? Es como que entendemos que le tenemos que dar lugar a las emociones, pero por otro lado sentimos como cierta culpa de querer sentirnos más seguros o más queridos si tampoco nos pasa nada grave, ¿no? Es como que, pero si tampoco te pasa nada, ¿por qué no te quieres? Si todo te funciona bien o todo. Entonces yo creo que hay muchas personas que retrasan ese proceso personal de conocerse más, de quererse más, porque tienen un poco esa sensación de culpabilidad de quizá lo que siento que me está pasando es una tontería. ¿No? Entonces, muchas veces es que la raíz está en esa autoestima, ¿no? Sí, y en el yo creo que incluso más en el autoconcepto. A veces yo creo que las personas tenemos crisis de identidad que no sabemos detectarnos, ¿no? Que si tú no tienes muy claro quién eres, cómo funcionas, porque si no le has dado espacio a esas emociones es muy complicado que te conozcas bien, llega un punto donde tú también vas eligiendo trabajos, vas eligiendo estudios, vas escogiendo parejas, vas escogiendo un tipo de crianza con tus hijos, no sé, ¿no? Y hay muchas veces esto que dicen de la crisis de los 40, la crisis de tal, de estas edades, ¿no? Porque yo creo que son momentos donde dices, bueno, lo que he hecho es lo que yo quería hacer, ¿no? Voy en coherencia a quién soy yo. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes para trabajar autoestima y para que uno se sienta a gusto consigo mismo es escuchar esas emociones, saber qué te dicen y al final no es cómo funcionaría mi vecino si le pasara esto, sino cómo funciono yo cuando me pasa esto. Total, y además en ese, en lo que decías, me hacías pensar en que desde ese modelo así como más convencional, también luego cuando empezamos como a indagar, es como hacer, que es necesario hacer la diferencia entre lo que es autoestima y amor propio con lo que es ser egoísta, ¿no? Que muchas veces es como, no, es que, claro, si yo no hago esto por la otra persona, si yo ahora que la otra persona lo está pasando mal, yo no estoy ahí, si yo ahora que no sé qué, ¿no? Y el priorizar a lo mejor el bienestar de la otra persona, pero con la moneda de cambio de que entonces yo ya no estoy a gusto conmigo misma, ¿no? Que Claro. muchas veces me estoy como empezando a dar un valor, ¿no? Y esto también mueve como un poco las otras relaciones, ¿no? Si yo era la que siempre, a lo mejor, hace falta traer no sé qué, sí, yo voy a comprarlo. Hace falta que alguien vaya a buscar no sé qué, sí, yo, ¿no? Entonces, cuando dices, oye, ¿dónde estoy yo aquí, ¿no? En esta relación y te empiezas como a encontrar y empiezas a decir, oye, pues yo no puedo ahora, a ver si otro lo hace. Es como, ¡oh, qué egoísta, ¿no? Sí. ¿Cómo te has vuelto? ¿Cómo
cómo eres, qué mala amiga, que esto suele ocurrir, ¿no? Cuando nosotros cambiamos, que a veces también esto ocurre en sesión, que decimos, jo, es que el otro si cambiase todo sería más fácil, es que si fuera más, si fuera menos, y decimos, Exacto. ya, ojalá, no te digo que no, sería más fácil, ¿no? Pero al final con quien trabajamos es con quien estamos en terapia en ese sentido y a veces es como, vale, pues con esto, cuando tú te mueves, igual que te movías cuando decías, sí, voy a buscarlo y el otro decía, perfecto, ahora que tú te mueves y dices, no, yo no puedo, el otro también reacciona, ¿no? Pero que esto, el ponerse a uno mismo como en un lugar prioritario, se percibe a veces como ser egoísta, ¿no? Sí, yo de hecho una de las cosas que siempre remarco mucho es que si tú realmente te quieres querer y te quieres proteger a ti mismo y quieres como cuidarte a ti mismo, ¿no? Una de las cosas que tendrás que decidir es cómo van a ser tus relaciones a partir de ahora, ¿no? Porque hay relaciones que no son compatibles con tener una buena autoestima. Y ya no digo una autoestima alta, sino una autoestima sana, ¿no? Que yo creo que ahí está el tema. Entonces yo creo que hay relaciones que no se pueden mantener si siguen de ese modo, ¿no? Si tú quieres tener esa autoestima sana. Entonces, una de las cosas que me doy cuenta que me ha hecho el clic cuando lo decías, esto de las sesiones, ¿no? De que las personas, como que los demás le empiezan a ver como egoísta. Yo he llegado a escuchar personas decirme que en su entorno, cuando han empezado un proceso de psicoterapia, ¿no? En mi entorno me dicen que ahora estoy peor, ¿no? Porque claro, en el entorno dicen, me ayuda menos, me ríe menos las gracias, está menos disponible y a veces hasta lo noto medio aislado o medio aislada y es como está peor, hemos ido a menos. Está peor, Y sí, claro, no te va bien, no te hace bien, claro, porque exacto, ya no soy a lo mejor tan complaciente, ya no estoy tan disponible, ¿no? Ya estoy un poco más por mí y eso, claro, exacto, tiene un precio para el otro también. exacto. Y en una comunidad o en unas relaciones o en un sistema o en como le queramos decir, cuando alguien tenía un rol muy marcado, eso siempre tiene que haber como un equilibrio, ¿no? Entonces tu rol, cuando tú cambias tu rol, también obligas un poco a que los demás, si quieren continuar en esa relación, tengan que cambiarlo, tengan que adaptarlo, ¿no? Entonces, cuando alguien empieza terapia, es como si empezara terapia a muchas personas, ¿no? Porque los de alrededor tienen que adaptarse a eso. Y ahí es cuando yo creo que muchas veces te das cuenta si los de tu alrededor están dispuestos a adaptarse a tu nueva forma de considerarte a ti misma o de considerar a los de alrededor, ¿no? Y ahí empiezas a darte cuenta de que quizá cuando empiezas un proceso así, pues tus relaciones quizá no estaban acompañando ese cambio que tú necesitabas. Y eso también ocurre y a veces se nombra poco, ¿no? Porque es el hecho de que puedes ganar, ¿no? Relaciones, pero también puedes perder otras. Porque es como, soy consciente de lo que quiero, de lo que necesito, Exacto, entonces con todo el dolor, pero va a haber personas, sean relaciones de amistad, sean relaciones de pareja, que se queden ahí, porque yo estoy en un punto que me he dado cuenta que esto no va conmigo, exactamente. ¿no? Y esto también ocurre, ¿no? En esa pérdida de identidad también cuando estamos en un proceso terapéutico, que es como, ¿y ahora quién soy, no? Si yo estaba como haciendo unas cosas, ahora veo que las que me van bien son las otras, hay como un momento de caos, claro, y en ese caos, pues también afecta como un poco a las relaciones, ¿no? Pues igual que me siento yo perdida y estoy como encontrando mi nueva yo, por así decirlo, la que me acompaña el resto de mi vida, pues quiero ver también de quién me estoy rodeando. Y Exacto. no quiero poner tanto el acento en las personas como si fueran tóxicas, sino qué me despierta a mí, qué parte me despierta a mí el estar al lado de esa persona. Porque a lo mejor estoy al lado de esa persona y veo que a lo mejor yo pues me empiezo como a criticar. Pues si no me gusta como sacar esa parte de mí, pues me voy a alejar de esa persona, no porque esa persona sea nada malo, sino porque ya no Exacto. va conmigo. Exacto. Es que yo creo que también hay la diferenciación de personas que de por sí misma ya generan situaciones insanas en las relaciones y personas que no es que sean personas insanas o personas tóxicas, como se les dice, ¿no? Sino que son personas, o sea, que cada uno tenemos una personalidad muy diferenciada, ¿no? Entonces hay personas con las que cuando tú te empiezas a conocer y a querer más, dices, ostras, estas personas potencian, ¿no? Que yo esté mejor y personas que no es porque sean tóxicas, sino por su forma de funcionar, por su personalidad, por su tal, no tienes ese feeling y a veces eso te genera ciertos conflictos internos, ¿no? Pero eso al final debe de ser una decisión tuya, porque tampoco es que haya un error en esa persona, sino que simplemente en la conexión pues no funciona y hay veces que hay que aceptar que hay relaciones que no funcionan
porque no pueden funcionar, pero ninguno de los dos es culpable o ninguno de los dos es insano, ¿no? Que yo creo que también a veces nos focalizamos mucho, también hay esa pregunta, ¿no? ¿Mi relación es tóxica o tal o cual? Y yo pienso, bueno, no todas las relaciones que no funcionan son relaciones tóxicas, o no todas las personas que son poco cariñosas o poco afectivas son personas malas, personas tóxicas, personas egoístas. O sea, y yo creo que cuando uno está haciendo un crecimiento personal, sobre todo en temas de autoestima, no sé si tú lo habrás escuchado alguna vez, Marta, pero a mí también me llega mucho ese mensaje y yo misma lo he dado en su momento cuando empecé mi propio proceso, ¿no? Que era, ostras, es que las personas de mi alrededor no están tan trabajadas como yo, ¿no? Y entonces es como que no me acabo de ver a gusto con esas personas porque yo estoy como en otra liga, ¿no? Como que te posicionas en otra... Y ese pensamiento también es una cosa que trabajar, ¿no? Que cuando tú haces un crecimiento personal, es como si ya te posicionaras de otra forma y evidentemente van a haber cambios en las relaciones, pero tienes que seguir entendiendo que los demás, cada uno tiene un camino diferente al tuyo y que no todos vamos por el mismo, ¿no? Exacto. Y me venían dos cosas, ¿no? Con esto, porque una pensaba que en esa pérdida de amistades, ¿no? También es como me doy cuenta de en qué lugares estoy yo más cómoda, más segura, y veo que aquellas amistades con las que era una relación más superficial, donde a lo mejor no hay espacio para que yo pueda decir, pues hoy no me apetece quedar, que estoy triste, estoy desanimada, es como que pues a lo mejor me noto que tengo que mentir o que se me invalida eso, que me dicen, venga, va, si luego te lo vas a pasar bien, si no estés triste, sal, ¿no? Y luego la otra cosa que decías es como en la relación de pareja, ¿no? O en otras relaciones también, pero personas no por ellas tóxicas, sino que te hacen conectar más con la luz o con la sombra, ¿no? Yo recuerdo como el programa ahora famoso de la Isla de las Tentaciones, entre ellos se decían mucho es que sacas la peor parte de mí, Sí. ¿no? Entonces, ahí también es darnos cuenta de nosotros somos esas dos partes, por así decirlo, buena y mala, la que nos gusta más, la que nos gusta menos, la luz y la sombra, ¿no? Entonces, estoy al lado de alguien que me potencia esa parte de luz o esa parte de sombra, siendo consciente que no es esa persona, sino que me sale, y también hay una parte de responsabilidad de decir, vale, me doy cuenta de esto, igual puedo revertirlo, ¿no? Lo que decías antes, de que a lo mejor ahora me doy cuenta que una relación de por sí, tanto conmigo misma como con el otro, es tóxica, por así decirlo, y puede haber una transformación en según qué momentos o qué situaciones. Exacto. Pero a veces es Exacto. como, si es tóxica, ya está, lo tengo que dejar. O no, ¿no? Que esto también pasa un poco con la autoestima y los tips y con las relaciones, ¿no? Que hay mensajes como muy, si no hay esto en tu relación, lo que tú decías, ¿no? Si la falta de afecto, la falta de Sí. cariño, pues a lo mejor también tenemos que entender que hay una persona a lo mejor que no nos dice te quiero todos los días, pero nos lo demuestra, yo qué sé, con detalles, con contacto físico o al revés, ¿no? Nos dice mucho Exacto. te quiero, pero no tenemos como esa parte de contacto, y ahí es ver si a nosotras eso, si a nosotros nos encaja, si es lo que buscamos, si es lo que necesitamos. Exacto, y que yo creo que, por ejemplo, yo lo comparo como con estudiar inglés, ¿no? Si tú nunca te han enseñado inglés, pues difícilmente vas a saber inglés. Ahora, que tú en algún momento determinado de tu vida tienes esa necesidad de aprender inglés, pues vas a buscar cursos, vas a buscar vídeos y algo, pues puedes chapurrear, ¿no? Más o menos. Pero si a ti nunca te han enseñado una educación emocional porque no es lo que estaba en casa, por lo que fuera, o porque... Y tú además no has tenido necesidad porque no te lo has notado, no lo has sabido leerte, ¿no? En ese sentido, y no has necesitado aprender a gestionar mejor tus emociones, es muy complicado que luego en tu relación de pareja tú seas una persona súper afectiva, disponible emocional, tal, y eso tampoco te convierte en un villano, ¿no? Que yo creo que ahí a veces es donde pecamos un poco, ¿no? Y que luego, volviendo un poco a otro tema que antes estaba pensando cuando tú estabas hablando, que me ha hecho un poco el clic, es que yo a veces, cuando empiezo con alguien a acompañarle, ¿no? En sesiones, siempre digo, oye, tenemos que revisar un poco tu diálogo interno, saber si te escuchas bien, si escuchas lo que... Y la mayoría de veces me dicen, yo no me sé escuchar. Y cuando empezamos a ver, me doy cuenta de que no es que la persona no se sepa escuchar, porque muchas veces sí tenemos claro lo que nos pasa, más claro de lo que nos pensamos. Es que no lo respetamos.
O sea, yo veo que hay una situación que no me encaja y que no me encaja y que lo he intentado y que no me encaja y tal y cual, me dicen, no sé qué me pasa. Sí que sabes qué te pasa, pero no te lo estás queriendo respetar y te estás queriendo obligar a escuchar de ti mismo otra cosa. Entonces yo creo que hay veces que funcionamos de una forma, buscando ese bienestar y buscando esa autoestima, nos tapamos mucho, ¿no? Porque asociamos autoestima a no sufrir. Entonces, como veo que eso me está haciendo sufrir, eso no es lo que yo debería estar escuchando de mí. Tendría que estar escuchando otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, no es tanto no escucharse, sino respetarse lo que escuchas, ¿no? Y en relaciones, relacionándolo un poco con lo que hablábamos, pasa mucho. Bueno, quizá no es tanto ver si el otro es un villano o no es un villano, quizá es escucharte si a ti eso te gusta en una relación o no, porque también tienes derecho a decir, oye, eres muy buena persona, pero no me convienes. Total. ¿No? Y no es desde ahí, ¿no? También del querer, poderse querer bien, que no en cantidad, ¿no? No es querernos mucho, sino querernos bien. Y en esa parte de que decías tú del tapar, me venía como justo lo que decíamos al inicio, ¿no? Detrás de esta recomendación, de este tip que a lo mejor se pide y que a lo mejor se da en otras cuentas que no son las nuestras y que se podrá continuar, o sea, se podrá como llevar a cabo, para mi gusto a lo mejor es como tapar. Yo sigo el tip, pero todas esas cosas que dices tú de no, es que eso no lo estoy viendo, ¿no? De no sé lo que me pasa, es como, vale, a ver si hago esto y pongo como un poco el tapón, a ver si aguanto un poquito más esta situación, ¿no? Que muchas veces con el consejo, como si fuera como un poco la pastilla, ¿no? Para así decirlo, de a ver si aguanto un poquito más el dolor de garganta, pero luego voy pues sin tapar o tomando bebidas frías, cosa tonta, pero un poco desde ahí, ¿no? De tapo y luego qué estoy haciendo para cuidarme en ese aspecto, ¿no? Cómo es mi diálogo interno, cómo es la relación conmigo misma, con mis emociones, con los que están en mi entorno. Claro, o sea, es como si yo por la mañana, lo que decías del ejemplo del espejo, que es muy típico, ¿no? Pero venga, va, por la mañana, ponte delante del espejo y dite, pues te tienes que decir lo poderosa que eres, que tú tienes que confiar en ti, que tu criterio es válido, que tal, que no sé qué. Y tú durante el día revisa tu diálogo interno y tal y cual. Y luego por la noche no te apetece nada ir a una cena, pero vas y te obligas a ir. Entonces, todo lo que hemos trabajado durante el día, ¿para qué nos ha servido? ¿No? Si tú no puedes confiar en ti misma, ¿no? Que yo pongo el ejemplo del niño pequeño porque creo que es como muy visual. Si un niño pequeño le dice a sus padres, no quiero ir a la fiesta de Marcos, no quiero ir, lo voy a pasar mal, me produce malestar, un niño pequeño muy trabajado, no sé si dice todo esto, pero si un niño le dice a sus padres eso y sus padres dicen, bueno, cariño, tranquilo, tú tienes que estar seguro de ti y tal, y cogen y lo llevan a la fiesta, ese niño no va a confiar en sus padres porque siempre me acabo de exponer a ti, te acabo de decir cómo me siento y eres tan negligente que coges y me llevas allí. Entonces, si tú contigo misma estás pensando, por ejemplo, una relación que te está haciendo daño, que esto me hace estar mal, esto me rebaja mi autoestima, esto me hace sentir tal, y sigues en la relación, o tú crees que tus amigas quizá te están imponiendo mucho sus normas, ¿no? Y es como que hay pocos límites en la relación y lo tienes claro y tú dices, ostras, esto, y por la noche coges y vuelves a transgredir tú misma esos límites, al final no sirve de nada que te des esos mensajes, porque esos mensajes están muy bien para ver una videoconferencia, ¿no? Una conferencia de estas que se hacen, como para animarte, para que te suba un poco el ánimo. Pero si luego eso no lo pasas a la acción y no empiezas a hacerlo en tu día a día, oye, no, si esto no me hace bien, intento evitarlo. Si esto no me gusta, no voy. Y luego lidio con las emociones que me salgan de culpabilidad y de todo, ¿no? Pero si no lo pasas a la acción, si solo quedan decirte unas palabras delante del espejo, claro, no llegan los cambios nunca, ¿no? Total. Pues Laia, yo me quedo con esa parte que dices de ese niño que está diciéndose, pues no quiero ir a la fiesta y los padres no escuchan, ¿no? Al final, ser como para nosotras mismas y más hoy en la hora de maternarte, ¿no? Ser un poco la voz que nos materna, la que nos hubiera gustado escuchar cuando estábamos hablando de lo de la fiesta, el poder reconocer qué necesidad está ahí, si lo estamos atendiendo o no, y eso que va a tener como una repercusión en nuestra autoestima. Pues Laia, no sé si quieres decir alguna cosa más para
para resumir, para acabar y dejarlo aquí Bueno, hoy. yo creo que un poco la conclusión es que más que aparte que está muy bien que aprendamos a escucharnos más esas emociones, ¿no? Y que es un trabajo importante el diálogo interno, pero que una vez esté hecho ese trabajo, respetarlo, ¿no? Yo creo que esa es la conclusión, que para trabajar autoestima uno tiene que respetar lo que escucha de sí mismo, le guste o no le guste, porque hay veces que no nos gusta, ¿no? Pero yo creo que eso es lo más importante. Ahí está. Pues Laia, muchas gracias por este A ti, ratito. A los que nos vean y nos escuchen, porque esto está en Instagram, en YouTube y en Spotify, así que para cualquiera de los formatos, pues gracias por estar. eso es.